Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a las Master Series en esta edición complejo de Master, que bueno, que ya sabéis que como estamos ahí separados, pues estamos probando nuevas maneras, nuevos formatos para hacer un poquito lo de siempre, pero bueno, pues en esta nueva normalidad, como la llaman. En este caso vamos a continuar con un tema que ya esbozamos en una Master Series, que era la creación de dungeons. Ya dijimos que esta no es una D&D Series porque los dungeons, a pesar de que son típicos de D&D y están en su propio nombre, se pueden usar en un montón de juegos que no solo son subterráneos, pueden ser edificios, pueden ser barcos, lo que sea. Y eso sí, en este caso, además nos vamos a centrar no en cómo crear un dungeon, sino en cómo contar una historia con un dungeon, ¿vale? No contar una historia en un dungeon o durante un dungeon, sino con el propio dungeon, la narrativa en los dungeons. ¿Cómo puedes hacer que un dungeon sea el que cuente la propia historia que hay debajo de ese dungeon? Ya dijimos que tu dungeon tiene que tener una historia, tiene que tener algo que pasa, tiene que tener su propia lógica, pero esta a veces lo más divertido es irla descubriendo según vas avanzando en el dungeon, no que te la cuenten, no que te la expliquen, ¿no? Y de eso va este vídeo, de cómo hacer eso. Eso es algo que se hacía en los juegos pues tradicionales, en las primeras aventuras de D&D, muchas de ellas eran así, no te explicaba el dungeon cuál era la historia de ese dungeon. Esa historia, si acaso, la sabía el máster, pero los jugadores no se la explicaban nunca, la iban descubriendo, si acaso iban descubriendo fragmentos y trozos de ella según avanzaban en el propio dungeon, ¿no? Potenciando, pues eso, ese factor de descubrimiento, de exploración que tienen los juegos de rol, ¿no? Y de ir uniendo piezas, un poquito como una aventura de investigación en ese caso. Eso, como digo, es algo muy típico de los juegos o de las partidas antiguas, del old school, de toda la vida, pero también es muy típico y además es algo que se usa bastante bien y con bastante éxito por videojuegos modernos, videojuegos que son en cierto modo también dungeons o tienen una estructura que se podría pues parecer un dungeon y que usan este tipo de narrativa que vamos a llamar pues narrativa discontinua y narrativa implícita, ¿no? Por ejemplo, puedo citar dos ejemplos que a veces me referiré a ellos, que son dos videojuegos que me encantan. Uno es Dark Souls y otro es Hollow Knight, que además pues tienen bastantes puntos en común. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Cómo contar historias sin que de verdad te cuenten una historia, ¿no? Bueno, pues lo primero que debemos hacer es recalcar lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Las cosas que no se deben hacer a la hora de intentar que tu dungeon cuente la historia. Lo primero que hay que intentar evitar es la exposición tradicional, ¿vale? La exposición es un término que pues habla de que en narrativa a veces hay que explicar cosas. Entonces, exposición lo que significa es explicar. Cuando Obi-Wan Kenobi le explica a Luke Skywalker lo que es la fuerza, ahí en el Halcón Milenario, pues eso es una escena de exposición, ¿vale? Que pasan otras cosas, que está bien, está chula, pero es una escena de exposición, te están explicando cosas, una persona hablando, explicando cosas. Bien, eso es lo que tenemos que evitar. En general, los creadores suelen decir que la exposición es como un poquito cutre, digamos que no se debe abusar de ella, que hay que intentar minimizar la exposición, ¿no? Hay creadores que tienen, digamos, máximas como never explain, nunca impliques nada, o show don't tell, muestra, pero no lo cuentes, ¿no? No lo expliques, sino que haz que se vea en tu narrativa, porque la narración se basa en hechos, en acción, tiene que avanzar la trama y la explicación ralentizaría eso y sería muy toki, como dicen, muy de hablar y muy de estar escuchando a alguien. Puede ser aburrido, ¿no? Y cuanto menos expliques, mejor. Basándonos en esta máxima, ¿no?, narrativa de algunos autores, pues lo vamos a aplicar a todo nuestro dungeon y todo nuestro dungeon va a ser así. Entonces, no hay que explicar cosas, no tienes que tener, otra cosa muy importante, no tienes que tener personajes que expliquen cosas, ¿no? No tienes que tener personajes que sepan las respuestas a las cosas y que se las puedan dar a los personajes, que les puedan ayudar, que les puedan resolver las cosas. Por ejemplo, ves, en los videojuegos esto es una cosa que pasa, nunca puedes preguntar lo que quieres al otro personaje, como tienes líneas de diálogo que ya solo puedes elegir algunas, o los personajes se van hacia la parte de la izquierda, tú les sigues y ya no están, ¿no? No tienes acceso a ellos, no les puedes preguntar lo que quieres, te dicen lo que les da la gana, ¿no? Muchas veces jugamos un videojuego y dices, pero ¿por qué no le preguntas esto? ¿Por qué tal? Pero no lo puedes hacer, ¿no? En un juego de rol ten en cuenta que esos trucos no podemos ni debemos usarlos. Tus jugadores, si tienen a alguien con las respuestas, le van a intimidar, le van
van a persuadir, o yo qué sé, le van a atar o incluso torturar, según como sean de bestias, para que les den las respuestas. Entonces, no puedes tener personajes que tengan las respuestas porque va a ser muy fácil acceder a ellos en un juego de rol y que les frían a preguntas, ¿vale? Y que una y otra vez, además, los personajes vuelvan a preguntar, a preguntar. Entonces, eso está también prohibido, ¿no? Además de la explicación tradicional, pues ese tipo de personajes. Entonces, realmente tú tienes que crear una historia. Y esa historia lo que tienes que hacer es, pues eso, tú la creas para ti, digamos, por eso está implícita, y luego la tienes que dividir como en las piezas de un puzzle, por eso es fragmentaria, ¿no? Tú creas tu historia, la divides como en piezas de puzzle, y luego lo que haces es barajarlas, por así decirlo, desordenarlas, como en un montón, y quitar algunas. Esto es una metáfora, no tienes que hacer eso con un puzzle de verdad, pero ya me entiendes, ¿no? Creas una historia y luego le quitas parte y desordenas lo que queda, ¿vale? Incluso esas partes que quitas ni siquiera tienes por qué pensarlas, ¿no? Podría ni siquiera estar en tu cabeza. Como no se las vas a dar nunca a los personajes, a lo mejor no te hace falta ni saberlas. O no, a lo mejor tú quieres saber todo el puzzle de verdad, toda la historia, incluso las cosas que nunca nadie va a saber. Pero lo importante es eso. Lo importante es, primero, que estén desordenadas. Es decir, que estas piezas del puzzle que cuentan la historia, que no les lleguen en el orden normal, planteamiento, nudo, desenlace, porque eso también destruye un poquito la magia de todo lo que estamos haciendo. Además es fácil en una partida de rol, porque si das en un dungeon varios caminos, pues tú no sabes exactamente en qué orden van a ir los personajes. Esto deberías hacerlo, ¿no? Que haya varios caminos, puede haber varios órdenes, y entonces aunque siguiendo uno a lo mejor incluso consiguiesen seguir el orden normal, ya será casualidad que sigan ese orden, ¿no? Y por otro lado, te tienes que quedar con algunas piezas, ¿no? No puedes darlas todas. Ni siquiera al final de la partida tus personajes deberían tener todas las piezas del puzzle. Deberían saberlo todo, todos los cabos sueltos, todas las soluciones. Esto es lo que lo diferencia de una partida de investigación, donde al final sí que se espera en una partida de investigación que tengas todas las respuestas, que sepas todo, la motivación, etcétera. Pero este tipo de historias quedaría un poco falso, habría demasiada exposición quizá al final y se perdería ese misterio y esa exploración de ay, me he dejado algo, no lo sé, o esto quizá nunca lo sabremos, ¿no? Es como pues un recurso que se usa incluso en series de televisión modernas, ¿no? Terminan y todos los cabos sueltos no se cierran, hay cosas que nunca sabe nadie. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo se siga preguntando, siga hablando de esa serie y durante años sigan creando teorías. Hoy en día todavía hay gente que crea teorías sobre Twin Peaks, por ejemplo, porque todo no estaba explicado, ¿no? Y estos videojuegos, Dark Souls, Hollow Knight, pues hay un montón de foros y de hilos y de vídeos donde la gente comenta este lore, este otro, como esta interpretación, y es lo que nos gusta, ¿no? El que esos huecos crean un vacío creativo en el cual tú puedes rellenar y tú puedes aportar a la historia, ¿no? Y ese misterio pues lo hace además más real, ¿no? Es un viejo truco cuando dar datos incorrectos o no dar todos los datos es un viejo truco de narrativa para que todo parezca más real, porque en la realidad pues pasa eso, a veces no sabemos o a veces pues no tenemos todos los datos, ¿no? Vale, como he dicho, están las dos opciones, que tú como máster sepas todas las respuestas, pero hay veces, y en las partidas clásicas, pues ni el máster lo sabe, como ya he dicho. Por ejemplo, nosotros hemos jugado en el canal la capilla oculta de Tamuachan y ahí ni siquiera, si tú te lees la aventura, ni siquiera el máster sabe de qué va todo eso, ni siquiera el máster sabe por qué están los diagramas ahí o esos dioses quiénes son. No, te dan algunas pistas, pero realmente el propio máster vive la misma narración fragmentaria que tienen los jugadores. Es verdad que si creas tú el daño, si creas tú la historia, hombre, pues lo más normal es que tú sí que sepas más o menos todo, pero ya he dicho que puedes dejar huecos. Bueno, pues entonces, ¿cómo? Sí, ya hemos dicho lo que no podemos hacer, si no podemos explicar, si no podemos tener personajes que expliquen, ¿cómo vamos a hacer que los personajes pues se metan en nuestro dungeon y tengan esta narrativa, ¿no? Esta narrativa muy especial que normalmente se enfoca o pone más peso, pues eso, en la soledad, en el aislamiento, en el silencio y en ir tú mismo descubriendo esta narrativa, ¿no? Esta historia que hay ahí. Bueno, lo primero ya sabéis que las aventuras suelen empezar con un briefing, con los personajes yendo hacia el lugar y explicándole, o en una taberna, explicándole por qué van allí, etcétera, etcétera. Bueno, en este tipo de partidas, si queremos potenciar todo ese aislamiento, soledad, silencio, quizá podemos empezar in media res. Y podemos empezar sin esa taberna donde te explican lo que hay que hacer, sino directamente cuando llegas al dungeon o cuando incluso ya estás en él. Es verdad que tus personajes tienen que tener una motivación. Son jugadores de rol, no son el personaje de un videojuego, tienen que saber algo más. Y tienen que saber por qué están ahí y qué quieren hacer, ¿vale? Pero es verdad que
tendría que ser lo mínimo, ¿no? Una exposición mínima de lo que hay que hacer y ya digo, pueden estar ya allí para hacerlo y realmente quizá esa aventura va a ir cambiando según avancen y van a ver que van a tener que hacer muchas más cosas de las que en principio creían, ¿no? Pues en Dark Souls, por ejemplo, cuando empiezas tú estás tirado en una celda ahí en el sanatorio este para los no muertos esperando el fin del mundo, de repente alguien te lanza del techo una llave y evidentemente la llave de tu celda y evidentemente tú sales de allí, ¿no? Luego te encuentras con ese mismo personaje moribundo, te da como la quest, ¿eh? Y cuando llegas al lugar donde tienes que de verdad que hacer lo que sería de verdad el dungeon, hay otro personaje, ¿no? El Crestfallen Knight, creo que le llaman, bastante deprimido, bastante poco fiable, que te da pues realmente la primera quest, que es tocar 2 campanas y a partir de ahí ver lo que vas a hacer, ¿no? Y es muy poquito, ¿eh? Realmente como, bueno, pues este sitio... tienes que tocar 2 campanas y algo pasará. Que creo que literalmente dice así, y algo pasará. Y se ríe, ¿no? Fijaos que te da un objetivo claro, porque, bueno, pues tienes que tocar 2 campanas. Aunque no sepas exactamente dónde están, pero tienes que buscarlas y tocarlas, pero realmente no te dice nada más, sigue con el misterio, sigue con eso. Y Hollow Knight más incluso, ¿no? Tú llegas ahí al pueblo este, desde fuera, amnésico, y alguien te dice, bueno, pues ahí abajo hay unas ruinas y entras y ya está, ¿no? Es verdad que es un videojuego y en los juegos de rol tampoco puedes dar tan poca información, pero deberías intentar minimizar esa exposición del inicio de la aventura e intentar empezar casi in media res para pues ese ambiente autocontenido del dungeon y que toda tu historia se cuente en un dungeon. Bueno, pero ¿cómo vas a contar esa historia, no? ¿Cómo vas a contar esa historia? Es verdad que los videojuegos pueden usar, pues, exposición extradiegética, ¿no? Que te pueden, pantallas de carga o cosas así, explicarte cosas. Nosotros en el rol es raro que hagamos esto, pero sí que podemos copiar algunos de los métodos que usan. Por ejemplo, realmente la herramienta principal que vamos a desarrollar es, tienes que dar información que necesite de una interpretación, ¿vale? Que nada de lo que tú le digas sea directamente lo que necesitan saber los héroes, sino que los personajes, los héroes, los jugadores tengan que interpretarlo y de nuevo luego unir esas piezas de puzzle para conseguir la verdadera narrativa, la verdadera información. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues por ejemplo, en vez de explicarle cosas directamente con un texto que le explique cosas, hazlo a través de, por ejemplo, literatura, poemas, cuentos, leyendas. Si ellos llegan y pueden ver cómo está escrito un poema, ese poema puede tener información del dungeon, información de la historia, pero ya habrá que interpretarlo porque los poemas tienen metáforas, tienen alegorías, además riman y ese tipo de cosas, ¿sabes? Que algo está escrito ahí a lo mejor solo porque rime, no porque directamente sea lo que querían decir 100%, o cuentos y leyendas. Tus personajes pueden por un lado, ver cuentos y leyendas escritos en el sitio o recordar, pues a lo mejor ven, pues mira, estos lobos con cabeza, con garras rojas me recuerdan un cuento que se contaba en mi aldea, y entonces tú les cuentas el cuento y ellos pues saben que ese cuento realmente es una cosa que recuerdan, no está directamente relacionado, pero han encontrado algo que les recuerda al cuento, entonces puede estar conectado. ¿Veis a lo que me refiero? Siempre les das información, pero no es directa de lo que está pasando, sino información que ellos tienen que aplicar a lo que está pasando, ¿vale? Tienen siempre que hacer un proceso de mediatización para poder encajarlo en lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, poemas, cuentos, leyendas. Otra de las cosas que puedes hacer es que en vez de estar en nuestra comunicación oral, que es la que usamos en los juegos de rol, esté con otro tipo de código, por ejemplo el código visual, ¿no? Y aquí estaríamos en grabados, murales, cuadros. Esto es un recurso muy chulo, por ejemplo lo usaba Lovecraft en las montañas en la locura y en la llamada de Chulo en muchas aventuras que son a veces un poco dungeon, pues lo suelen hacer. Murales, grabados, cuadros que te dan información. No es lo mismo, claro, si tú ves el cuadro de alguien con sus hijos y luego ves que tiene un hijo menos y luego tiene otro hijo menos en los cuadros, pero no es porque se hagan mayores, entonces ya parece que está empezando a contar una historia. Este hombre, sus hijos se morían porque, ¿ves? Está contando una historia pero sin contártela directamente, ¿no? O pues eso, es siempre la misma familia pero cambia la madre. ¿Cómo puede cambiar la madre si los hijos son los mismos? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues ¿ves? Eso te da siempre, ya te está creando una historia solo con imágenes. Y ya digo, por ejemplo, los murales de las montañas de la locura que te van contando toda una historia de una antigua civilización, pues tú lo puedes hacer. Yo hice un dungeon donde era un dungeon que habían hecho para atrapar a un gran demonio, ¿vale? Muy típico, una tumba de un gran demonio. Y en los murales te contaban cómo lo habían derrotado, ¿no? Porque solo se podía derrotar de una manera muy concreta. Los murales conmemoraban esa batalla y te contaban cómo esa antigua raza consiguió destruir al gran demonio. Y al
al principio cuando leían el mural veían eso y los jugadores, bueno, veían algo chulo, pero no sabían realmente nada porque, uno, no habían visto al demonio, dos, no habían visto el objeto necesario para matarle. Luego en la aventura, cuando encontraban ese objeto y el demonio, veis, se iban uniendo las piezas del puzzle, que además tenían no solo que unir, sino que interpretar, ¿vale? Entonces, pues, dibujos, murales, símbolos, grabados, cuadros, otra de las maneras. Y otra de las maneras que se usa, por ejemplo, en los videojuegos, en Hollow Knight y en Dark Souls, fue muy famoso, sobre todo en Dark Souls, que lo hizo primero, pues el lore, como lo llaman, que no deja de ser la narrativa, a través de los objetos. En Dark Souls los objetos pues los abres en el inventario y tienen un lore, tienen una explicación. De hecho, algunos secretos del juego solo los puedes encontrar, o bueno, las pistas que te llevan ahí, solo las puedes encontrar a través de ese lore de esos objetos. Y pues los objetos también que encuentren los personajes también puede ser algo que nos dé información. Es verdad que me diréis, bueno, pero nosotros no tenemos un inventario donde se abra el lore. No, pero ahí es donde entrarían las tiradas de habilidad. Bueno, primero, simplemente al encontrar cierto objeto, los personajes pueden saber cosas. Pues tú sabes que esto es una espada falquiona de Siladiel y las espadas falquionas de Siladiel se usan para matar vampiros. Y entonces ya pueden decir, vaya, pues a lo mejor aquí hay vampiros, ¿no? Si encuentran algo así. Y luego, aquí es donde entrarían, como digo, las tiradas de habilidad, que por cierto también se pueden aplicar a lo que he dicho antes de los poemas, los grabados, etcétera. Pues los conocimientos de historia, de medicina, de naturaleza, todo este tipo de cosas que de pruebas de habilidad intelectuales que en un dungeon muchas veces pues no podemos usar para nada, pues esta es la manera de usarlos, ¿no? Que tus personajes puedan tirar por ese tipo de habilidades y según su grado de éxito le puedan conseguir más o menos pues información. Habría como una básica que siempre la das, ¿no? Como en los juegos de investigación, y luego a lo mejor según el grado de éxito, si el juego los tiene, pues dar más o menos, y a través de esas habilidades y de esos objetos van enterándose de la narrativa, ¿no? Si encuentran cosas para matar vampiros, pues quizá están viendo ese tipo de narrativa, ¿no? Y bueno, pues esas son de las maneras fundamentales, ¿no? Y luego otras son los personajes. Es verdad que he dicho antes que intentemos no tener personajes que expliquen cosas, pero si no hay ningún personaje a lo largo del dungeon, pues claro, va a ser aburrido, no se van a poder usar las habilidades interpersonales ni pues eso, esa faceta social de los juegos de rol. Así que yo siempre sí que pondría personajes, pero hay que ver qué personajes ponemos. Para imitar eso que hemos dicho en los videojuegos, de que los personajes no se puede acceder a ellos directamente, no se pueda poner información, pues tenemos que intentar varios trucos. El primero, por ejemplo, son personajes estáticos, que no pueden moverse de un lugar, que están ahí por una maldición, una estatua, o a alguien que no, como pues una ondina que no puede salir de un lago, como en Tamoachan, que bueno, por lo menos ya sabes que no les pueden acompañar y que se van a tener que quedar estáticos, por mucho que puedan hablar con ellos. Luego están los personajes. Esto pasa mucho también en videojuegos tipo Metroidvania, ¿no? Como Metroid o Castlevania, que aparecen personajes que te encuentras, pero se van enseguida, no puedes hablar con ellos, se van hacia la izquierda, tú ya no puedes seguirles, ¿vale? Recuerda que tú no puedes hacer esto en un juego de rol, pero sí que puedes hacer trucos como que hay una torre y tú te encuentras al personaje en el piso, yo qué sé, el piso cuarto, tú estás abajo, te gritan desde arriba, ¡no toques la piedra verde! Y sale corriendo porque le persiguen otros bichos, o te encuentras al personaje justo cuando se está teletransportando y a lo mejor te dice una sola cosa. Estos personajes recurrentes, esta sensación de frustración de ver un personaje que quieres preguntarle cosas pero no puedes, a mí me resulta muy interesante cuando juego los videojuegos y se podría imitar, como siempre sin abusar. Si siempre pasa esto 1000 veces pues ya va a ser ridículo, pero intentar hacerlo, ¿no? Y luego, pues, otra cosa que se usa en estos juegos son personajes poco fiables, ¿no? Que los personajes a los que sí puedas tener acceso a lo mejor sean gente poco fiables, estén locos, sean mentirosos, puedan ser malos y otra cosa es que sean ignorantes, ¿no? Que no sepan realmente las respuestas, que no sepan las respuestas o que las que te dan pues sean no muy buenas, ¿no? Los personajes locos funcionan muy bien, los personajes que se les ha ido un poco la cabeza y que a lo mejor es normal que en un daño haya personajes así, ¿no? En Dark Souls hay muchos personajes que parece que están idos de la pinza, ¿no? Una cosa que me gusta del juego de Dark Souls es como pues hay algunos personajes, muchos personajes terminan sus diálogos con alguna risilla y que teniendo en cuenta el ambiente opresivo
atractivo y ominoso que tiene todo el juego. Esa risilla realmente da un aire de locura, un aire de que no sé yo si esta persona es de fiar, pues ese tipo de cosas, ¿no? Esto también se aplicaría a lo que hemos estado hablando antes de encontrar objetos. Hay una mezcla entre encontrar un objeto y un personaje, que es encontrar un diario. Otra cosa también típica de los videojuegos, típica de la llamada de Cthulhu o de Lovecraft. Encontrar un diario en el que un personaje te está contando, pues eso, sus aventuras, lo que hizo aquí. El diario está bien porque no le puedes hacer preguntas, pero sí que es como un personaje que te explica cosas. Y también está bien porque muchas veces no es fiable, ¿no? Esos diarios son muy comunes, esos diarios donde alguien al final está loco, se va volviendo loco y lo vas viendo a través de las páginas, o además el diario puede tener páginas arrancadas y cosas así, o cosas que no se atreve a poner el autor, con lo cual pues los diarios es una buena cosa entre un objeto y una persona. Y hablando de, pues eso, de diarios, de poemas, de cosas escritas y de personajes, otra manera de hacer que tengan que interpretarlo es a través del idioma, ¿no? Los idiomas a veces se dejan un poco de lado en los juegos de rol, pero es algo que puede ser bastante interesante, porque de nuevo pues hay una interpretación. Aquí pues por un lado recompensar a los personajes que se han cogido ciertos idiomas y que los van a usar, o un hechizo en los juegos que tienen magia de comprensión idiomática, cosas así, pues también. Y además pues puedes hacer que aunque el personaje no tenga ese idioma que hablan, tenga uno parecido y entonces pueda entenderles a medias, que ya sabéis que es un poco lo que queremos siempre, que las piezas del puzzle no estén todas y que digan, bueno, creo que lo he entendido, pero no sé exactamente lo que quería decir. O puedes hacer que no entiendan para nada el idioma y que se tengan que comunicar por señas, por signos. De nuevo, pues eso, otro sistema de signos para que lo tengan que interpretar, ¿vale? Y ya sea pues de palabra hablada con un personaje que se encuentren, o escrito, ¿no? Una escritura que tengan que hacer o que tengan que descifrar. Eso nos puede llevar pues a algún tipo de acertijo o algo así. Eso sí, ahora que digo lo de acertijo, lo de pruebas, etcétera, una de las cosas también que vamos a hablar es intentar pues que haya que hacer varias cosas en el dungeon para que te impliques con la narrativa, pero tienes que tener cuidado con tus acertijos, ¿no? Primero porque un acertijo en sí mismo ya puede sonar un poquito infantil, ¿no? Y segundo porque, a ver, si tú vas a un sitio, un dungeon cerrado donde no quieren que entres y en la puerta pone un acertijo con una esfinge que dice oro parece, plata no es, quien no lo adivine bien tonto es. Vale, ya sé que no vas a poner un acertijo tan chorra, pero al fin y al cabo si pones un acertijo será para que lo acierte alguien, no para que sea de nivel Einstein, ¿no? Porque no va a jugar Einstein a tu partida. Entonces, ¿de verdad alguien pondría una puerta que no quiere que nadie cierre, pero cualquiera que pueda acertar un acertijo puede pasar? ¿Qué pasa? ¿Que lo único que no querían que entrasen es animales o gente muy tonta? Si eres listo ya puedes pasar a nuestro templo, pero ¿qué pasa? Puede ser listo y mal o uno de nuestros enemigos, ¿vale? No tiene mucho sentido. Recuerdo una aventura clásica, no voy a decir cuál es para no hacer spoiler, donde empieza así: para entrar en el dungeon una esfinge dice un acertijo muy chorra y tienes que pasar, pero en esa aventura está hecha para engañar a los personajes, para que se crean que esto va a ser súper fácil, para que se crean que el nivel es bajísimo, entren sin ningún problema y luego ¡pah!, caigan como moscas, ¿no? Porque realmente el mago que creó ese dungeon, y esta es la historia implícita, ¿no?, quería que la gente entrase, no quería que no entrase, quería que la gente entrase, quería poner como, bueno, pues como que era difícil, que la gente se sintiera inteligente por haber resuelto el acertijo y que luego viera que realmente el nivel era muy superior al de ese acertijo y que habían entrado en su perdición, ¿no? ¿Ves? Tenía sentido, ¿vale? Vuestros acertijos, vuestras quests tienen que tener sentido. Y eso, bueno, nos lleva a las quests. Hemos hablado de cómo hacer esta narrativa, de cómo dar esta información, pero cómo se hila, cómo se junta en el dungeon, ¿vale? Y ahí es donde también podemos copiar un poquito de los videojuegos, donde siempre hay una quest principal, pero siempre hay quests secundarias, side quests, quests secundarias, material secundario, como también se llama. Pues esto también deberías tenerlo tú en tu dungeon. Tu dungeon no debería ser entrar por el punto A, salir por el punto B, matar todo lo que hay y al final matar al malo y coger el tesoro. Deberías intentar, primero, que haya varios caminos, varias maneras de acceder y que te puedas dejar camino, ¿no? En Tamuachan nosotros, en la partida que hicimos, es muy larga y aún así nos dejamos mucho camino, muchos malos. Nos dejamos el monstruo más famoso, por ejemplo, de Tamuachan, el que sale en la portada clásica.
Bueno, y en la otra nos lo dejamos porque, bueno, pues ya está, es así, ¿no? Y eso está bien que pase. Recuerda, no tienes que tener todas las piezas del puzzle, entonces que haya varios caminos. Y eso, que haya varias quests, ¿no? Como decimos, pues en Dark Souls tienes que tocar una campana, otra, pero para tocar una campana tienes que hacer 1000 cosas, para tocar la otra, otras 1000 cosas, luego cuando ya consigues las dos, otras 1000 cosas, pues eso, ¿no? Que tengas que hacer pequeños pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, para conseguir el paso final. Y que para eso te tengas a lo mejor que recorrer el dungeon, ¿no? Una cosa que hacen los videojuegos para ahorrar es que tengas que hacer backtracking, volver a los sitios, a pesar de que él se puede hacer por motivos económicos, ¿no? Para que no tengan que desarrollar tanto y nosotros no tengamos ese problema en el rol, pero la verdad es que sí que mola el volver a un sitio, verlo otra vez y ver cómo está todo interconectado, o sea que tenlo también en cuenta. Además, pues eso, si tienes quests secundarias, ¿no? Material adicional que realmente no tiene que ver con la principal, puede estar bien y puede aportar más narrativa y subtramas, ¿no? Incluso si tienes un tema, como en nuestro vídeo del tema, tus narrativas que no están conectadas, pues por causa-efecto, que no están conectadas en la misma quest, pueden estar conectadas a través del tema, ¿no? Si te encuentras a lo mejor los restos de una antigua expedición de aventureros que murieron todos, a lo mejor no te ayuda realmente a llegar al final, no está directamente relacionado con tu quest, pero te puede dar otra narrativa, otra información, otra historia bastante chula. Puedes tener mini historias bastante chulas para añadir a tu historia principal. Y por otro lado, pues eso, pues al final que todo se conecte, ¿no? Las que sí que son la main quest, la quest principal, la aventura principal, que todo se conecte para llegar al final. Y eso sí, teniendo en cuenta con los acertijos, que todo tenga sentido y cuidado con las pruebas que hagas, ¿vale? Si pones, hay gente que pone también, pues esto, acertijos de esto, pues tienes 4 cubos, los tienes que llenar y entonces abres tal cosa, esto te puede sacar del juego. Ya en los videojuegos pasa que cuando hay minijuegos, ¿no? Se llaman así, minijuegos, puedes salir del juego y olvidarte lo que estabas jugando y dedicarte al minijuego. Esto pasa en los juegos de rol, a mí no me gusta porque te aleja de tu narrativa. Y estas quests, que estamos diciendo, es para imbricar en la narrativa, ¿no? Esto, digamos, esto podría decir, bueno, esto no es narrativa justo, esto es la partida de rol, pero yo lo considero también que forma parte porque te engancha a los datos. Antes hemos dicho, pon libros, pon personajes, pon grabados, pero si estos grabados no los pones en una quest, realmente es un poco accesorio, es como estar andando por un museo. No tiene que parecer que estás andando por un museo, tiene que parecer que te estás implicando y que las cosas que aprendes son necesarias, que si sacas una información de un grabado se puede aplicar una prueba, que si sacas una información de un diario puedas volver para atrás y entonces entender algo de antes, ¿no? Recuerda que las pistas no se tienen que dar en orden y que al conectar varias es cuando a lo mejor puedes avanzar, ¿no? Así que esto es también bastante importante. Y esto nos llevaría pues al último consejo. Esto ya sí que se sale un poco de lo que es la narrativa, pero al hilo de esto y aprovechando que estamos hablando de estos videojuegos, pues una cosa que yo creo que hace que esto funcione bien son los elementos Metroidvania, ¿no? Si os gustan los videojuegos, a lo mejor conocéis el término Metroidvania, que es un género de videojuegos basado el nombre en la saga Metroid y en la saga Castlevania. Los que pues tu personaje va adquiriendo habilidades y esas habilidades le permiten ir por sitios donde antes no podía. Esto puede estar muy bien en un dungeon, ¿vale? En un dungeon pues tú a lo mejor no puedes ir a un sitio y de repente necesitas, bueno, primero se puede hacer de la manera más simple, llaves, ¿no? Pues la llave verde, ahora puedes abrir las puertas verdes, ¿no? Típico de los Metroid. La llave azul, ahora puedes abrir las puertas azules. Hombre, tú que tienes presupuesto ilimitado y recursos ilimitados no lo hagas tan cutre, pero sí que puedes encontrar una llave y ahora sí que puedes ir a un pasillo, ¿vale? Has tenido que avanzar para conseguir esa llave y luego volver a ese pasillo para abrirla y dar a otra estancia. Y puedes, claro, puedes hacer un dungeon muy grande, ¿no? A veces pensamos en un dungeon como para una sola sesión, es una aventura, pero yo he hecho dungeons, y la tumba del mago loco es un ejemplo, que son de estar días y días, de estar meses jugando en ese dungeon, y que la gente ha subido de nivel, entonces puedes aprovechar eso, ¿no? Es un elemento típico Metroidvania, la subida de nivel, que los juegos de rol tienen muchos, no todos, pero muchos, o por lo menos si no suben nivel, suben puntos de experiencia y pueden conseguir más habilidades. Entonces, crear tu dungeon pensado que cuando entres tus personajes no van a poder hacer ciertas cosas porque no van a tener esos poderes, esas habilidades, pero que si suben de nivel y tu dungeon es suficientemente largo, sí que van a poder, y de repente una zona que les estaba vedada ahora se les va a abrir precisamente porque ellos han subido de nivel y una capacidad que han ganado ellos solos, y que no está directamente conectada con tu dungeon, por tu diseño del dungeon la has conectado, y entonces no es tan cutre como esa llave porque es algo que los jugadores entienden como suyo, de ahora yo puedo hacer esto porque mi personaje ha subido y de repente ahora sí que puedo acceder a esa parte, ¿no? Esos dungeons que duran niveles
niveles y niveles pueden estar muy interesantes para usar estos elementos Metroidvania. Algunos Metroidvania tienen una zona central donde siempre se vuelve, y desde ahí a veces te puedes abastecer. Piensa que si tu dungeon sí que tiene personajes, pues puede tener alguien que pueda dar suministros o algo así, con lógica. Es verdad que en los videojuegos muchas veces esto no tiene la más mínima lógica y tú no te lo puedes permitir en una partida de rol, pero bueno, si te lo curras, a lo mejor lo puedes hacer. O simplemente puede haber una sala que tiene un manantial que cura o algo así, ¿no? Con lo cual puedan volver a algún tipo de sala central, o pues muchos Metroidvania tienen salas donde se puede grabar la partida, ¿no? Guardar la partida. Esto, en términos de rol, ¿qué es? Pues salas seguras donde se pueda descansar. Muchos dungeon de Dungeons and Dragons, por ejemplo, te dicen, bueno, pues esta sala, si pone una barricada aquí no entran malos, o aquí pueden descansar, o esta sala nunca es patrullada por monstruos errantes, aquí pueden descansar. Entonces tú puedes tener estas salas y si quieres, a lo mejor algunas de ellas por lo menos tendrían que estar muy claras, que son salas seguras, ¿vale? Para que de verdad puedan descansar, porque si no, ellos no saben que por ahí no entran monstruos errantes, y que lo descubran puede ser difícil. Pero esas salas donde los héroes puedan, pues, descansar, abastecerse, lamar sus heridas, charlar entre ellos o hablar con algún personaje, puede estar bien, ¿no? Hay videojuegos muy intensos de survival horror y tienen salas donde sabes que nunca te va a pasar nada. Eso está muy bien también para que lo tengan tu dungeon, aunque recuerda, también hay trucos, ¿no? En el último, no voy a hacer spoiler, pero en el último The Last of Us, pues a veces hay una escena en la que te atacan en uno de esos sitios seguros, ¿no? Y te quedas tú como, ¿Hor? Entonces, bueno, ese recurso puede estar bien si lo usas una vez, si lo usas mal, no. Y bueno, pues esa es toda la manera de conectar tu narrativa. Por cierto, eso, siempre narrativa, esta narrativa fragmentaria, esta narrativa implícita, funciona si no se ven todos estos trucos. Todos estos trucos que te estoy diciendo, si se ven, ya no molan. Me he acordado ahora hablar de Last of Us porque es uno de esos videojuegos que tienen un montón de diarios, como hemos dicho antes. Encuentras diarios de otras personas, encuentras notas que unas personas se dejan a otras. El caso es que hay tantas que al final dices, holy macho, en este mundo todo el mundo, vale que no hay internet ni móviles, pero todo el mundo dejaba notas a todo el mundo, me encuentro por todas partes. Y de repente te das cuenta de que, bueno, que es una herramienta del juego para mostrarte su narrativa. Si tus jugadores empiezan a darse cuenta de que todas estas herramientas que estás usando pues son para mostrar tu narrativa, pierde gracia. Eso sí, recuerda, es un juego de rol. Nosotros no tenemos problemas de presupuesto, de sistema, de hardware, de software, etcétera, etcétera. Con lo cual podemos combinarlas todas de tal manera de que nunca sean repetitivas y que al final, pues eso, se puedan unir todas esas piezas del puzzle cósmico que es tu dungeon y cuenten esa historia que tus personajes al final recuerden y de la cual pues estarán hablando quizá días, meses, años, con las teorías de por qué pasaría esto o lo otro, y que ya digo, yo como máster nunca les solventaría. Así que, bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro dungeon, nuestra narrativa en esta edición complejo de Master de las Master Series, a ver cómo ha salido, y nosotros pues nos vemos aquí prontito. Adiós.